Hola, ¿qué tal? Me llamo Cristina Pantoja García. Soy aspirante de la Universidad Abierta y a Distancia de México para cursar la Ingeniería en Biotecnología. A continuación les presentaré mi proyecto de investigación, el cual lleva por título Aspectos de percepción y seguridad de los alimentos transgénicos. Entre los objetivos de mi proyecto se encuentran conocer cómo se generan los alimentos transgénicos, determinar el nivel de conocimiento de la población sobre el tema, saber qué percepción se tiene sobre este tipo de alimentos, obtener información sobre la seguridad al consumirlos y difundir esta información de manera que sea accesible y entendible para todo tipo de persona que se interese en saber qué son los alimentos transgénicos. Bien, como introducción les puedo mencionar que desde el inicio de la agricultura y la ganadería se han venido desarrollando diferentes técnicas en busca del mejoramiento de la alimentación. Una de estas técnicas es la variabilidad natural o mutación, donde de miles de genes que forman el genoma de un organismo, uno cambia al azar y deja de hacer su función o lo hace de una manera distinta. La otra técnica es la hibridación o cruce sexual, donde se mezclan los miles de genes de los genomas de dos organismos parentales para lograr una descendencia portadora de combinaciones de los genes de ambos. Un ejemplo de variabilidad natural o mutación es la col, ya que su especie ancestral sufrió una mutación espontánea en sus genes, ocasionando que aumentara de tamaño y forma, siendo de esta manera como la conocemos hoy en día. Como ejemplo de hibridación o cruce sexual, podemos mencionar el trigo que conocemos actualmente. Este trigo sufrió una modificación gracias a los cruces sucesivos que provocaron la modificación de su genoma y ahora poseen 6 copias de cada uno de sus cromosomas. Así como estos dos ejemplos, existen una gran cantidad de alimentos que han sufrido alguna modificación en su genética por cuestiones naturales. Sin embargo, cuando se sabe que científicos han intervenido algún alimento para modificarlo genéticamente, se le suele catalogar como antinatural y denominándolo como un alimento transgénico. Sin embargo, estas denominaciones son poco precisas, ya que tanto está modificado genéticamente un alimento transgénico a través de técnicas científicas, como lo está uno modificado genéticamente por cuestiones de la naturaleza. La comunidad científica le da el término de alimento transgénico a aquellos organismos sometidos a la ingeniería genética que se pueden utilizar como un alimento. También se les denomina como transgénicos a aquellos alimentos que contienen algún ingrediente o aditivo derivado de un organismo sometido a la ingeniería genética. Algunas de las razones para crear alimentos transgénicos son mejorar sus propiedades nutricionales, incrementar la resistencia a plagas y ampliar su tiempo de descomposición. ¿Cómo se genera un alimento transgénico? En esencia, la técnica consiste en tomar el gen deseado del genoma de un organismo donador e introducirlo en el genoma de un organismo receptor, generando un organismo modificado genéticamente. Esta técnica se puede dividir en 3 pasos. Primero, utilizando enzimas de restricción, se aísla de un organismo donador el gen que contenga las propiedades de interés. En segundo lugar, el gen se inserta en el anillo de ADN autorreplicable llamado vector. Y por último, el anillo autorreplicable se inserta en el organismo huésped donde se replicará utilizando enzimas del propio huésped. Los primeros alimentos transgénicos que se han comercializado son los vegetales, los cuales resisten el tratamiento con herbicidas y el ataque de distintas plagas. Han sido los primeros en desarrollarse porque dependen de un único gen y por lo tanto su generación es relativamente sencilla. Se comercializan sobre todo en países como Canadá, Argentina, Australia, México y Estados Unidos. Dentro de esta categoría podemos mencionar al maíz BT
y a la soya transgénica. En el caso del maíz es más resistente a las plagas y la soya transgénica es resistente al tratamiento con el herbicida glifosato. También existen los alimentos transgénicos de segunda generación. En esta categoría de alimentos, la modificación genética introducida afecta las propiedades físico-químicas, organolépticas y nutricionales. Se han llevado a cabo en vegetales comestibles, en animales de granja y en microorganismos responsables de fermentaciones alimentarias. Un ejemplo de alimento transgénico de segunda generación es el arroz dorado, una variedad de arroz a la que se le ha introducido genes provenientes del genoma del narciso y del genoma de una bacteria del suelo para romper la ruta de síntesis de la vitamina A, la cual no está presente en las variedades convencionales del arroz. El resultado de la transformación es un arroz que al contener la vitamina A puede contrarrestar en gran medida los problemas de avitaminosis en las personas. Como hemos visto, son muchos los beneficios al generar alimentos transgénicos. Sin embargo, ¿cuál es la percepción de estos en la población? La mayoría de las veces, la percepción a lo desconocido suele ser negativa, debido a la carencia de información. Y el tema de los alimentos transgénicos no es la excepción. Incluso la Asociación Greenpeace México ha publicado un artículo donde se desacredita a los alimentos transgénicos, catalogándolos como un riesgo para la salud. Es por eso que se necesitó de la aplicación de una encuesta para conocer cuál es la percepción actual de los alimentos transgénicos en la población. Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría no sabe si considerar dañinos o no a este tipo de alimentos. Para la comercialización de los alimentos transgénicos, primero deben ser evaluados. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, junto con la Organización Mundial de la Salud, desarrollaron las directrices para evaluar la inocuidad de los alimentos transgénicos. Los puntos a evaluar son los componentes específicos que se cree que tienen propiedades nutricionales, los efectos directos sobre la salud y la posibilidad de provocar alguna reacción alérgica. Una de las metodologías para realizar estas evaluaciones es la equivalencia sustancial. Esta metodología define que si un alimento transgénico o un componente del mismo tipo puede ser comparado a su homólogo existente en el mercado y es encontrado sustancialmente equivalente en cuanto a composición nutricional y características organolépticas, puede ser tratado de la misma forma en lo que respecta a seguridad. Contrario a lo que pensaba sobre el consumo de transgénicos en el país, me encontré con algunos estudios de mucha credibilidad sobre el consumo de maíz transgénico. Según un estudio de la UNAM y la UAM, el 82% de los productos de maíz del país contienen componentes transgénicos. Pero los consumidores no lo saben, pues las etiquetas no lo especifican. Otro estudio que encontré fue el realizado entre el 2013 y el 2015 por la revista académica Agroecology and Sustainable Food Systems, el cual destaca que el 90.4% de las tortillas que consumimos en México contienen maíz transgénico. Esto nos lleva a cuestionarnos si en México se realizan las evaluaciones que garanticen la inocuidad al consumir este tipo de alimentos. De acuerdo a una publicación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sobre el reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, los especialistas en biotecnología y alimentos de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios llevan a cabo una evaluación de riesgos caso por caso y conforme a protocolos reconocidos en donde se determina la inocuidad de los organismos genéticamente modificados y sus productos para el consumo humano.
Respecto a la comercialización de los alimentos transgénicos en México, la Secretaría de Salud es la responsable de aprobar que los alimentos transgénicos se comercialicen en nuestro país, incluidos los que sean importados. Uno de los derechos más importantes de las personas es el de estar informado, sobre todo si se trata de consumir alimentos transgénicos, ya que independientemente de que no exista prueba científica que los considere como un peligro para la salud, cada persona es libre de decidir lo que desea consumir. Conforme a los resultados de la encuesta realizada, la mayoría afirmó leer las etiquetas de los productos que consume, lo que otorga mayor importancia a la necesidad de difundir la información clara y explícita sobre si el producto de interés es de origen transgénico o contiene algún ingrediente del mismo tipo. En México, la principal regulación sobre la información en productos con contenido transgénico se encuentra en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la cual establece en su artículo 101 que los organismos genéticamente modificados o productos que contengan organismos genéticamente modificados deberán garantizar la referencia explícita de organismos genéticamente modificados y señalar en la etiqueta la información de su composición alimentaria o sus propiedades nutrimentales. En aquellos casos que estas características sean significativamente diferentes respecto de los productos convencionales. Esta declaración resulta poco precisa, pues no se aclara el término significativamente diferente, lo cual representa una complicación a la hora de precisarlo entre la gran diversidad de productos procesados de maíz que existen en el mercado, ya que como lo vimos en los estudios anteriores, se han identificado distintas variedades de maíz de origen transgénico. Parte de la investigación de campo realizada consistió en acudir a un supermercado en busca de productos que manifestaran en sus etiquetas ser de origen transgénico. El resultado fue un poco confuso en un inicio, pues se observaron varios productos que contenían almidón modificado. Sin embargo, al investigar sobre este ingrediente, se aclaró que no es de origen transgénico, pues solo se utilizaron reacciones físicas y químicas con el objetivo de modificar sus propiedades físico-químicas, dejando fuera las técnicas de ingeniería genética. Como resultado de no encontrar ningún producto etiquetado como transgénico, investigué si existe alguna ley que obligue a las empresas a informar sobre el origen de sus productos. Lamentablemente, aún hace falta regular esta parte de los alimentos transgénicos en nuestro país, contrario a lo que sucede en otros países como Brasil, donde la ley obliga a los productos con contenido genéticamente modificado a agregar en la envoltura un triángulo amarillo con una T en su interior. Respecto al tema, en México, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados señala que se está trabajando en dichas normas. Es así como concluye mi proyecto de investigación. Como conclusiones y recomendaciones les puedo mencionar que la aplicación de la biotecnología en alimentos es muy amplia. Para poder conocer a detalle el proceso de generación de un alimento transgénico, es necesaria una investigación más detallada y de carácter puramente científico. También puedo mencionar que los alimentos transgénicos son los más evaluados en la historia de la alimentación y a la fecha no existe dato científico que indique que representan un riesgo al consumirlos. En la cuestión jurídica de nuestro país estamos en desventaja, ya que en comparación con otros países donde no solo se regula el cultivo, sino la comercialización y el consumo de los alimentos transgénicos, también se regula el etiquetado para proteger el derecho de la población a decidir lo que consume. Y finalmente, les puedo mencionar que el trabajo realizado me abre un panorama muy amplio de la aplicación de la biotecnología, aumentando mi interés por desarrollar y aplicar sus técnicas en beneficio de mi país. Muchas gracias por su atención.